En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo primero, creo en Dios Padre. Artículo primero, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hoy entraremos en el párrafo 2, el Padre. Estamos en los inicios del credo. En el primer apartado, el día de hoy, el Catecismo nos va a presentar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y va a dedicar 6 números, del número 232 al 237, a explicarnos este tema. El día de hoy vamos a profundizar del número 232 al 235. Número 232 del Catecismo dice: los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Antes responden, creo, a la triple pregunta que les pide confesar su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y viene una frase latina que dice: fides omnium Christianorum in Trinitate consistit. La fe de todos los cristianos se cimienta en la Santísima Trinidad. Una frase de San Cesareo de Arles que vamos a profundizar en un momento. Este número 232 lo que quiere decir, en el fondo, es que nuestra fe es trinitaria. La fe católica es trinitaria. Y esto es importante subrayarlo en nuestra vida, porque aunque nos lo han enseñado muy bien desde niños en el catecismo, es cierto que en la manera de vivir la fe, de desarrollar ciertas devociones, o en otros lugares una carencia de devociones, se suele con frecuencia observarse un desarrollo de la fe, o en el desarrollo de la fe una experiencia de fe poco trinitaria. En medio de nuestras devociones, que son tantas, en medio de nuestras vivencias de fe, que gracias a Dios son tantas, se va notando poco a poco, o en algunos lugares mucho diría yo, la falta de fe trinitaria. Por ejemplo, hay devociones que son legítimas, ¿no? Pero cuando pasan a ocupar la columna vertebral de la vivencia de la fe, entonces existe ya algo de deformación en la fe misma. Porque no puede pasar que algo que es secundario ocupe el primer lugar, o se ponga en el lugar que no es. Alguien dice, por ejemplo: yo tengo mucha devoción a San Judas Tadeo y al Espíritu Santo. Bueno, está muy bien la devoción a San Judas Tadeo, es legítima, y también al Espíritu Santo, pero hay que entender bien que no se puede tener la misma devoción que se tiene a San Judas Tadeo que al Espíritu Santo, incluso a la Virgen María misma, al nivel que se le tiene devoción al Espíritu Santo. No puede ser así. La devoción a San Judas Tadeo, o a la Virgen María, o a cualquier otro santo, son legítimas, pero no pueden estar ocupando el lugar central en la vivencia de la fe. Incluso hoy día, ¿no?, se escuchan expresiones de la misma persona de Jesucristo, ¿no?, como si fuera Jesucristo un santo más, ¿no?, un Jesús de Nazaret, como si fuera una figura humana solamente, olvidando su condición divina. Alguna persona por ahí puede decir: mi devoción es a Jesús, porque eso de la Santísima Trinidad es algo muy difícil para mí. Y esto no puede ser.
Porque si uno entiende quién es Jesucristo, aunque sea un poquito, Jesucristo es el que nos introduce totalmente en el seno de la Santísima Trinidad. Él está plenamente en el seno de la Santísima Trinidad. Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna, que se hace hombre por nosotros. Esto es importante tenerlo en cuenta, queridos amigos. Nuestra fe es trinitaria, no es santoral. Y esto no quiere decir que estamos quitando importancia a la preciosa e importantísima vida de los santos, incluso de la Santísima Virgen María, sino que lo que el catecismo nos está invitando es a poner las cosas en su lugar. Mi fe primera es en la Santísima Trinidad, y de ahí véngase todo lo demás, en un orden que lo iremos explicando poco a poco. Otra deformación es que nosotros pues nos refiramos a Dios mismo, pero sin especificar en él las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, nosotros, pues, relacionarnos con Dios sin poner en las tres personas el rostro de cada uno, el rostro del Padre, el rostro del Hijo, el rostro del Espíritu Santo, pues no deja de ser una pobreza en nuestra experiencia de Dios. Nos quedamos con algo muy pequeño. Hay que ponerle el rostro a cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Lo lógico es que pues nos refiriéramos a Dios en estas tres personas, en las que se ha descubierto y revelado. Es lógico entonces que nos refiramos al Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, que es un solo Dios verdadero, pero que se ha revelado en tres personas. Y por lo tanto, la fe trinitaria, que tiene que ser lo más importante, lo troncal en mi vida, nos tiene que ir educando en relacionarnos personalmente con el Padre, relacionarnos personalmente con el Hijo y relacionarnos personalmente con el Espíritu Santo. Esta es, pues, queridos amigos, la primera afirmación de entrada de este número 232 del Catecismo. Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nuestra fe se cimienta en la Santísima Trinidad. Continúa el Catecismo en el número 233 y nos dice: los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no en los nombres de estos. Alguno estará ahí diciendo, pero ¿cómo? No entendí. En el nombre de, y no en los nombres de estos. Pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso, y su único Hijo, y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Bueno, pues este número, hay un detalle, ¿no?, que puede ser que no hayamos caído en cuenta, quizás antes, que nosotros hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero aunque yo me llame Leonardo, yo no he sido bautizado en el nombre de San Leonardo, cuya fiesta celebra la Iglesia Católica el 6 de noviembre. Aunque me hayan puesto mis padres el nombre de Leonardo, no he sido bautizado en el nombre de él. He sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es distinto. Un bautismo no tendría ningún poder si fuera en el nombre de San Leonardo, o de San José, o de la Santísima Virgen. No tendría ningún poder ese bautismo. Hemos sido bautizados en el nombre, con el nombre de Leonardo, José, María, pero en el nombre de, es decir, con el poder de, con la autoridad de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es importante, este pequeño datito, que es algo así medio incluso confuso de los nombres, ¿no? Hemos sido bautizados con el nombre de
Voy a recordar los que ya nos han saludado, ¿no? Guadalupe. Hemos sido bautizados con el nombre de Guadalupe, de Cecilia, de Nora, de Marisela. Hemos sido bautizados con el nombre de, pero en el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es una distinción del lenguaje lo que estamos haciendo, ¿no? Sino que hay una distinción muy clara entre el nombre de la Santísima Trinidad y los nombres que nos ponen a nosotros el día del bautismo. Fijémonos, queridos amigos, incluso que es rarísimo, porque no existe la tradición de bautizar con el nombre del Espíritu Santo o del Padre o de Jesucristo. No existe esta tradición. Es muy raro encontrar a un niño que le pregunten ¿cómo le vas a poner? Y que le digan se va a llamar Espíritu Santo. Pues yo a mi edad nunca lo he escuchado. Y solo una vez en mi vida he escuchado en una parroquia a un niño que lo bautizaron y lo pusieron Dios. Así lo pusieron, Dios. La verdad que no sé el sacerdote que lo bautizó por qué permitió que le pusieran ese nombre a ese niño. Creo que esa familia no fue preparada para ese bautismo. Y así le pusieron Dios. Y conozco uno en mi vida, uno solo, que se llama Cristo. No Jesucristo, sino se llama Cristo. Pero el que más me impresiona es este que se llama Dios, ¿no? Bueno, no es lo normal, aunque se usa mucho, y es más común el nombre de Jesús, pero esto tiene que ver un poco más con el hecho de que siendo Jesús persona divina ha tomado condición humana, ¿no? Y desde ese momento ha pasado a formar parte de nuestra propia condición. Y por eso, pues, el nombre de Jesús quizás podríamos decir que podría ser el nombre más común que exista, Jesús. Bueno, pues por lo tanto, sí existe una tradición de bautizar no en el nombre del Hijo, sino también con el nombre del Hijo, con el nombre de Jesús. Esto es muy normal encontrarlo. Pero insistimos, ¿no? Insistimos con el catecismo. Hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no en el nombre del Santo, no en el nombre del Santo. Con el nombre de nuestro Santo, sí, pero no con su autoridad, no con su poder, sino con el poder del Padre, con el poder del Hijo, con el poder del Espíritu Santo. Aunque hayamos usado el nombre de un santo. En mi caso, ¿no? San Leonardo, 6 de noviembre. Bueno, es importante, queridos amigos, entender esto, porque algunas veces el mundo protestante ha acusado al mundo católico de tener unas devociones que están quitando el puesto a la fe trinitaria. Y esto lo ahincan bastante, ¿no? Y obviamente, ¿no? Para que esto que dicen los protestantes no tenga ningún fundamento, tenemos que tener clara la diferencia entre ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y ser bautizados con el nombre de uno de los santos que nuestros papás vieron en un momento de su historia y les gustó su vida o les gustó su nombre o se sintieron identificados y optaron por ponernos así. Incluso, fijémonos bien, ¿no? Qué importante es esto. Si en un momento determinado, en un caso extremo, puede pasar que una persona pida ser bautizada y no haya un ministro ordenado o ni siquiera haya un bautizado cristiano para darle el bautismo. No hay un diácono, no hay un sacerdote, no hay un obispo y ni siquiera hay un bautizado. Y hay una emergencia. Y hay que administrarle el bautismo a una persona que lo está pidiendo. Cualquier persona, aunque no esté bautizada ella,
puede bautizar válidamente en caso extremo mientras esta persona use la fórmula correcta de bautizar, que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este bautismo de emergencia, que es válido, lo puede hacer cualquier persona, incluso aunque ella no sea bautizada. Pongamos un ejemplo, ¿no? Tengo una emergencia, o una persona que está muriendo, o yo me estoy muriendo y yo soy cristiano, o he sido seguidor de Jesús, pero nunca me bauticé por alguna situación. Pero al lado mío, la única persona que está ahí para atenderme es un judío que no es bautizado, que nada. Esa persona podría regalarme la gracia, aunque él no esté bautizado, siempre y cuando use esta fórmula correcta. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E incluso, es tan fuerte y tan poderoso esto en la Iglesia Católica que un ministro ordenado, obispo, sacerdote, diácono o cualquier persona en caso extremo que vaya a bautizar a alguien y no lo haga con la fórmula correcta, use otras palabras, o como se escucha por ahí, algunos de estos que se inventan palabras sinónimas para creerse muy innovadores en la liturgia, aunque haya sido obispo, sacerdote, diácono o cualquier persona, ese bautismo no es válido porque no se usó la fórmula correcta. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque hayan usado palabras sinónimas, como unas que se escuchan por ahí en las sectas, ¿no? Cuando los van a bautizar les dicen, te bautizo en el nombre del Creador, en el nombre del Redentor y en el nombre del Santificador. Bueno, esas no son las palabras que usó Jesús. Serán sinónimas. Sabemos que el Creador es el Padre, sabemos que el Redentor es el Hijo y sabemos que el Santificador es el Espíritu Santo, pero no son las palabras exactas con las cuales Jesús nos mandó a bautizar. Por lo tanto, ese bautismo no es válido, aunque lo haya hecho obispo, sacerdote, diácono o en caso de emergencia cualquiera de nosotros. Esto es muy importante tenerlo presente para respetar el mandato de Jesucristo y para la validez de este sacramento del bautismo, que sea hecho correctamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continúa el Catecismo número 234, dice: el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y une consigo. Número precioso este numeral 234. Vamos a desglosarlo a ver qué es lo que nos quiere enseñar. La afirmación central de este número 234 es que la Trinidad es el misterio central, porque nos habla no ya de las obras que Él hizo, sino de Dios en sí mismo. Después podemos hablar de que Dios creó el mundo, de que Dios lo redimió, pero antes de hablar de esto, tenemos que hablar de que Dios es. Y es infinito, y es todopoderoso, y es eterno, y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes de hablar de cómo le hemos conocido y cuáles son sus obras, hay que hablar y afirmar que Dios existe. Hay un término que el Catecismo nos va a enseñar hoy, quizás por primera vez para muchos de los que me están escuchando. Este término es bueno no olvidarlo, se llama jerarquía de las verdades de fe.
Yo sé que este nombre de jerarquía a mucha gente no le gusta, pero es precioso el concepto que voy a explicar hoy. Jerarquía de las verdades de fe. En la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. ¿Qué significa esto de jerarquía de las verdades de fe? Hay un decreto muy hermoso del Concilio Vaticano II, de los 16 decretos que salieron de este estupendo concilio de la Iglesia Católica, que se llama Unitatis Redintegratio. Es el documento que el Concilio Vaticano II sacó para hablar del tema del diálogo ecuménico con las otras religiones. El número 11 de este documento es la primera vez en la historia de la Iglesia Católica donde se va a hablar de jerarquía de las verdades de fe, tal cual. Me voy a permitir leerlo porque me parece que es un texto precioso. El número 11 dice: en ningún caso debe ser obstáculo para el diálogo con los hermanos del sistema de exposición de la fe católica. Es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina. Nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo, que pretendiera desvirtuar la pureza de la doctrina católica y obscurecer su genuino y verdadero sentido. La fe católica hay que exponerla al mismo tiempo con más profundidad y con más rectitud, para que tanto por la forma como por las palabras pueda ser cabalmente comprendida también por los hermanos separados. Finalmente, en el diálogo ecumenista, los teólogos católicos, bien imbuidos de la doctrina de la Iglesia, al tratar con los hermanos separados de investigar los divinos misterios, deben proceder con amor a la verdad, con caridad y con humildad. Al confrontar las doctrinas, no olviden que hay un orden o jerarquía de las verdades en la doctrina católica, por ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. De esta forma, se preparará el camino por donde todos se estimulen a proseguir con esta fraterna emulación hacia un conocimiento más profundo y una exposición más clara de las incalculables riquezas de Cristo. Bueno, pues un número un poco extenso, pero precioso, ¿no? Es decir, vamos a traducirlo en lenguaje directo y sencillo para nosotros. Esto tan hermoso que dice el Concilio Vaticano II en este documento Unitatis Redintegratio en su número 11. Lo que está tratando de decir el concilio es que cuando hablamos con un protestante, cuando hablamos con alguien que no tiene o profesa la fe católica, lo que no podemos decir que vamos a hacer es a llegar a un acuerdo donde yo voy a ceder en alguna cosa y él va a ceder en otra. Por ejemplo, estamos hablando con un pentecostal, ¿no? Y entonces, para no pelearse con el pentecostal, dice: yo voy a ceder en el tema de la Eucaristía y de la Virgen, y tú, pentecostal, vas a ceder en el tema de los santos. O digamos que estamos hablando con un judío. Y entonces el católico va a decir: bueno, pues yo para hablar contigo voy a ceder en el tema de la divinidad de Jesucristo. La divinidad de Jesucristo. Yo, católico, voy a decir, pues sí, que Jesús era solamente hombre, pero que no era Dios. Yo voy a ceder en eso. Y tú vas a ceder en el tema del primado de San Pedro y la autoridad del Papa, ¿no? Y entonces vamos a crear entre los dos un denominador común,
donde yo me callo lo del purgatorio porque eso no te gusta a ti y tú te callas lo de negar la tradición porque eso no me gusta a mí, etcétera, etcétera, etcétera. No, obviamente eso no es ecumenismo. Eso no es posible. Yo, católico, no puedo estar regateando la fe para llegar a un acuerdo con otro. Esto suena muy duro, pero es muy importante. Yo no puedo estar regateando la fe para llegar a un acuerdo con otro. La fe es un todo. La fe es un conjunto. Pero al mismo tiempo, dice este decreto del Concilio Vaticano II, que también es verdad que cuando entramos en diálogo con alguien que no es católico, pues hay una jerarquía en las verdades de la fe que yo necesito exponer. No es que quiere decir esto que hayan cosas más importantes que otras. Cuidado, queridos amigos, no me lo vayan a entender así. Todo tiene importancia en las cuestiones de la fe, pero es verdad que algunas cosas se derivan de las otras. Por lo tanto, hasta aquí, ¿no? Nosotros no negociamos la fe, porque la fe no se puede regatear. La fe es un todo. Y aunque yo esté dialogando con mi hermano protestante o con mi hermano judío o con mi hermano musulmán, aunque estemos dialogando con cualquier otra persona que no crea lo que nosotros creemos, nuestro diálogo no es yo quito y tú quitas y nos encontramos en la mitad. No, nuestro diálogo tiene que ser exponer la fe católica tal cual es, porque no se puede cortar. ¿Y por qué no se puede cortar? Porque hay verdades que se derivan de otras verdades, no porque una sea más importante que la otra, sino porque hay una jerarquía en las verdades de fe. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo de esto de jerarquía de las verdades de fe. Yo les pregunto, ¿qué es primero? ¿La resurrección o la Eucaristía? Algunos estarán pensando, ¿no? ¿Qué es primero? ¿La resurrección o la Eucaristía? Y la respuesta correcta es la resurrección. La resurrección es primero. Porque si Cristo no hubiera resucitado, la Eucaristía no sería recibir al Cristo vivo. La Eucaristía sería una mera memoria, pero no una actualización del misterio de Cristo donde estoy yo viéndole vivo y presente. Por lo tanto, hay una jerarquía en las verdades de fe. Y esto tiene su importancia, queridos amigos, a la hora de dialogar con otro que no crea como nosotros. Incluso en el momento en que damos catequesis a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los que regresan de otras religiones. Esto tiene su estrategia, tiene su metodología para poder explicárselos en un orden jerárquico, en un orden de importancia o de derivación. De este misterio, de la fe, se deriva este otro misterio y este otro misterio y este otro misterio. Pero no podemos cortarlos. No podemos decir este sí y este no, porque todos vienen juntos. La fe católica es una unidad toda junta. Y volvemos a repetir, ¿no? Con esto no estamos diciendo que hayan verdades que se puedan dejar en el tintero porque hay otras más importantes. Pero que debe de haber un orden jerárquico en la explicación, sí. En la exposición de la fe, sí. Esta expresión, como les decía, de jerarquía de las verdades de la fe es pues entonces una expresión nueva del Concilio Vaticano II. No quiere decir que aunque la palabra no se había utilizado antes como jerarquía de verdades de fe, no quiere decir que el concepto no existiera antes, ¿no? Siempre la fe ha enseñado y se ha enseñado en orden, en orden. Fíjense,
queridos amigos, me encontré este texto del Papa Pío XI, que decía así: no es en modo alguno lícito usar la distinción que algunos han considerado adecuado introducir en los artículos de fe que son fundamentales y los que no son fundamentales como ellos dicen, como si los primeros pudieran ser aceptados todos y los segundos pudieran dejarse al libre asentimiento de los fieles. Pues como ya el Papa Pío XI, pues estaba metido también en líos como el Papa Francisco hoy, ¿no? Unos dicen una cosa, otros dicen otra, y el Papa lo que les está diciendo: espérame. No es así, no es lícito para ustedes usar la distinción que algunos han considerado adecuado introducir en los artículos de la fe, que son fundamentales, y los que no son fundamentales como ellos dicen, como si los primeros pudieran ser aceptados y todos los segundos pudieran dejarse al libre asentimiento de los fieles. Como si uno dijera, vamos a poner la encarnación de Jesucristo y el primado de Pedro y la infalibilidad del Papa. Vamos a poner ese ejemplo. Y uno preguntaría, ¿qué verdad es más importante jerárquicamente, en importancia? ¿Cuál es la más importante? ¿La encarnación de Jesucristo o el primado de San Pedro y la infalibilidad del Papa? Obviamente uno diría el primero. Es importante la encarnación de Jesucristo, porque gracias a que Jesucristo se hizo hombre, Él fue quien convoca a los apóstoles, y Él es quien le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. Confirma a mis hermanos. Entonces uno diría, bueno, en las verdades, en la jerarquía de verdades de fe, es más importante la encarnación que el primado de Pedro. Claro que sí. Pero no es porque me voy a quedar con la encarnación y voy a desechar porque no es importante o menos importante el primado de Pedro. No. En la fe católica, las dos son importantes porque una se deriva de la otra. El hecho de que Jesús se haya encarnado y el hecho de que Jesús haya escogido a Pedro y le haya dicho estas palabras, la hace una verdad ligada a la encarnación. Gracias a esta encarnación, Jesús entrega su poder, su autoridad a los apóstoles en la persona de Pedro, en la persona del que conocemos hoy como Papa. Esta palabra Papa, que significa la primera P, Pedro, Petri en latín, ¿no? La primera A, Apostoli o apóstol. La segunda P, Potestatem, poder o potestad. Y la segunda A, Accipiens, recibida. La palabra Papa va a significarnos Pedro, apóstol, el que recibió la potestad, el que recibió el poder. Papa, eso es lo que significa. La encarnación de Jesucristo es una verdad primera, y de ella se va a derivar después la autoridad del Papa, el primado de Pedro, la infalibilidad del Santo Padre. Bueno, ahora bien, ¿esto qué quiere decir? Que hay verdades que son fundamentales, que se tienen que creer, y verdades que no son fundamentales, que se pueden creer por opción personal. No. Justo lo que decía el Papa Pío XI. Todas las verdades, en la medida en que son reveladas, las creemos, porque están apoyadas en la autoridad de Dios que se revela. Y como están apoyadas en la autoridad de Dios, tengo la obligación de creer
tanto en una cosa como en la otra. Creo que el Papa Pío XI fue bastante claro. Tengo la obligación, por haber sido reveladas con Dios, de creer en una cosa o en la otra. Por lo tanto, cuando hablamos con nuestros hermanos separados, nosotros no podemos cortar la fe por quedarle bien a otro. La fe es entera y se acepta entera o no se dialoga. ¿Por qué? Porque no se puede cortar. Y podrán decir algunos, pero eso es intransigente. Ustedes tienen que aprender a ceder. Claro, se cede, pero no en la verdad. La verdad no se puede ceder. Porque cuando yo cedo en la verdad, me quedo sin verdad. Y entonces ya, una vez sin verdad, ¿de qué vamos a dialogar? La verdad es la verdad. Y no se puede cercenar la verdad para quedarle bien a otro. Por lo tanto, queridos amigos, ¿no? Sí existe una jerarquía de verdades de fe, pero no en el sentido de que unas sean más importantes que otras, no en ese sentido, sino en el sentido en el que unas se derivan de las otras, ¿no? Un último ejemplo, ¿no? Los sacramentos. Los 7 sacramentos de los católicos: bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, orden sacerdotal, matrimonio, ¿no? Los sacramentos se derivan de la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, los sacramentos no serían nada, o mejor dicho, ni existirían. Porque ellos son el conducto por el que recibimos la vida de Cristo resucitado. Como podemos ver, es un concepto pues que tiene mucha importancia. La jerarquía de las verdades de la fe. Y termina este número 234 del Catecismo con esta preciosa cita del Directorio Catequético General que dice: toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y une consigo. Es decir, que toda la historia de la salvación es como un desarrollarse de este misterio central que es la Santísima Trinidad. Por último, número 235 del Catecismo dice: en este párrafo se expondrá brevemente de qué manera es revelado el misterio de la bienaventurada Trinidad, cómo la Iglesia ha formulado la doctrina de la fe sobre este misterio, y finalmente, cómo por las misiones divinas del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Padre realiza su designio amoroso de creación, de redención y de santificación. Y aquí en forma de conclusión, queridos amigos, ¿no? En este número nos explica cómo se va a subdividir la explicación del misterio de la Santísima Trinidad, que lo iremos viendo en los siguientes programas, ¿no? En 3 partes. Primera, ¿de qué manera es revelado el misterio de la Santísima Trinidad? Segunda, ¿cómo la Iglesia ha formulado la fe sobre este misterio de la Santísima Trinidad? Y tercera, ¿cómo las misiones divinas, es decir, el envío del Hijo y el envío del Espíritu Santo, han realizado el designio del plan amoroso de Dios, que es creación, redención y santificación? Ese es el plan amoroso de Dios: creación, redención y santificación. Bueno, pues todos estos puntos los iremos desarrollando en los siguientes números del Catecismo. Por hoy nos vamos a quedar con esta triple distinción: creación, redención, santificación, que son las 3 etapas del designio salvífico de Dios. Primero, la creación. Dios nos ha salvado primero creándonos. Es como si nos hubiera rescatado de la nada. La primera salvación es crearme, es existir, y es fruto del amor. Por eso el no amar la vida, el querer terminarla, el vivir desesperado es un pecado.
porque la existencia, queridos amigos, es fruto del amor de Dios. Segundo, la redención, porque nosotros somos criaturas que nos rebelamos contra el Creador. Nosotros desde casi el mismo momento en el que éramos creados, ya nos estábamos rebelando en frente de nuestro Creador y todavía hoy nos seguimos rebelando. Realmente es una barbaridad que la criatura se rebele contra su Creador, pero es real. Nos hemos puesto en situación de enemistad con Dios. Y Dios, teniendo infinita misericordia de nosotros, ha llevado a cabo la redención del hombre, que es la reconciliación por medio de su Hijo Jesucristo. Y tercero, la santificación, que es obra que lleva adelante el Espíritu Santo, que es que nosotros nos apropiemos de esa redención que Cristo ha venido a ofrecer a la humanidad. Santificarme es asumir en mi vida, es aceptar en mi vida esa redención. Fijémonos que esto entonces, amigos, sería una muy buena conclusión hoy. Que después de esta catequesis trinitaria nos quedáramos en el corazón con estos tres aspectos. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un misterio infinito que se ha desplegado, que se ha expresado mediante estas tres personas y estas tres acciones salvíficas hacia nosotros: Padre Creador, Hijo Redentor y Espíritu Santo santificado.